¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición en Adelante Nicaragua. El 7 de noviembre, al caer la tarde del 7 de noviembre de 1976, un grupo de guerrilleros sandinistas choca contra un grupo de la Guardia Nacional en la zona de Sinica, en el municipio de Huaslala, departamento de Matagalpa, en el norte del país. No sabe la Guardia Nacional con quiénes se está enfrentando, es decir, sabe que son guerrilleros sandinistas o piensa que es un grupo de guerrilleros sandinistas. Se entabla un tiroteo y a la mañana del día siguiente, del 8 de noviembre, la Guardia Nacional se encuentra con dos cadáveres. Uno de ellos es Carlos Fonseca Amador, comandante en jefe del Frente Sandinista, del guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional, declarado más tarde comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista, fundador de esta organización guerrillera y combatiente de varias experiencias guerrilleras antes del Frente Sandinista. Hace 43 años. 3 años más tarde, es decir, hace 40 años, sus restos fueron depositados en el mausoleo que se encuentra en el oeste de la Plaza de la Revolución, en el Parque Central de Managua. ¿Cómo llegaron sus restos hasta este mausoleo? ¿Qué sucedió la tarde del 7 de noviembre de 1976, inclusive? Tal vez no en el mismo lugar en que ocurre el combate, pero muy cerca. ¿Cómo se organiza la operación para recuperar los restos de Carlos Fonseca? Y de manera tan rápida, porque estamos hablando de julio del 79, a noviembre del año 79, lograr traer sus restos, localizarlos y traerlos a Managua. Está con nosotros Julio César Martínez Aguirre, conocido en Extra Plus porque participa en el programa Espíritu y Materia con el doctor Francisco Picado en las tardes. Pero hoy hablamos un poco sobre esto porque Julio participó, dirigió operaciones para la recuperación del cadáver de Carlos Fonseca. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Bueno, gracias por invitarme a este programa. Y como te lo decía al comienzo, este testimonio que voy a compartir en este programa es una segunda oportunidad que lo hago en 43 años de la caída de Carlos Fonseca, ya que en el 2008 Visión Sandinista hizo una entrevista y que está reflejado parcialmente parte de lo que podemos platicar esta mañana. Empecemos porque hay detalles interesantísimos, es decir, Julio no estuvo en el combate, pero estuvo muy cerca. Empecemos por ahí. ¿Qué andaba haciendo en esa zona? En primer lugar, yo llegué prácticamente hace 45 años a ese territorio, porque fui seleccionado para ser el gerente de las cooperativas de servicios múltiples de Cafetaleros del Norte, una organización que era dirigida por Funde, donde también tenía elementos sandinistas que me buscaron a mí para que yo llegara a integrar, a dirigir esa cooperativa. El 7 de noviembre, por mi amistad con Maura Clark, una monja de Merinol, norteamericana, que más tarde, en 1982, si no me equivoco, fue asesinada en El Salvador. Ella me pidió que llevara a 2 padres de la Orden Merinol a la zona para que recogieran testimonios que sirvieran para ser publicados en el mundo. Yo fui con 2 curas y en el momento que se escenificaban los primeros disparos en la zona de Sinica, yo me encontraba en la zona de La Tronca con los curas que levantaban testimonio con alguna familia que habían sido
testigos del terror o víctimas del terror de las masacres que la Guardia hacía con los niños que tiraba de los helicópteros, con la gente que mataba con bayoneta delante de sus familiares. Entonces todo eso lo declaraban cuando oíamos eso paro. Los curas detuvieron sus entrevistas y elevaron una oración porque dijo, debe ser otra masacre que está ocurriendo en Nicaragua, en estas montañas. Y más tarde, por los medios, nos dimos cuenta que era Carlos Fonseca. Al triunfo de la revolución, en que yo participé, después de mi trabajo en la cooperativa, me integré a la lucha final. En esos 5 años, podríamos decir, de conocimiento de esas montañas, porque el trabajo lo desarrollábamos en las lejanías de los alrededores de Quilalí, Caño de la Cruz, El Cumbo, Quilalí, Las Vallas, El Cuá, Bocaicito, La Tronca, todos esos lugares me tocaba andar como cooperativista. Y ahí conocí a una gama de guerrilleros que anduvieron con Carlos, que anduvieron con los diferentes guerrilleros que se destacaron en ese territorio. Y con ellos logramos hacer una coordinación para hacer posible que domináramos todo un territorio en los alrededores de Guaslala, en la zona de Peña Blanca y La Dalia, para tener el control de ese territorio. Entonces, cuando se da el triunfo de la revolución, después de que tomáramos Rancho Grande, el 20 de julio. A ver, antes que lleguemos al triunfo de la revolución, voy a volver a la tarde del 7 de noviembre de 1976. Entonces, ¿están ustedes, más o menos, qué distancia hay hasta Sinica, donde están ustedes? A Sinica, mira, por carretera, se podría hablar que podríamos tener unos 60 kilómetros, pero en línea recta, si pudiéramos atravesar las montañas, que ahí tendríamos que atravesar Cuscahuas y caer a la zona de Sinica, estaríamos hablando de unos 35 kilómetros. Sí, no, es muy cerca. Sí. Entonces, lo que yo te decía es que al triunfo y la toma de Guaslala, que se da el 21 de julio, no se celebra. No hay historia de eso. Yo pude confirmarlo porque estuve hace 5 años, después de 37 años de estos hechos, estuve en Guaslala con el comité del Frente Sandinista que me invitó a la celebración de este día en Guaslala. Ok, porque es que esos son datos interesantes, es decir, siempre se habla del 19 de julio como el día del triunfo de la revolución. Efectivamente, el 19 de julio se produce la rendición ya de la Guardia Nacional, se va a Urcuyo Maliaño, y finalmente avanzan hacia Managua, hacia la capital, para la toma, digamos, del centro político, económico del país. Las columnas que están ya prácticamente en la entrada de Managua. Y entonces se produce el 20 de julio, el acto que todos conocemos ahí en la Plaza de la Revolución, ¿va? Pero en muchos lugares se continuaba combatiendo todavía el 19, 20, 21 de julio. Por ejemplo, Rancho Grande Lo tomamos el 20 de julio. En el momento que están entrando los dirigentes a la Plaza de la Revolución, nosotros estamos atacando Rancho Grande. ¿Y había resistencia de la Guardia en ese momento? Había resistencia de la Guardia, sí. O sea, había resistencia, pero al ver la cantidad, éramos 121 personas que estábamos atacando, de los cuales habían únicamente unos 15 guerrilleros viejos combatientes experimentados, miembros de Partido Socialista o Partido Comunista, que estaban integrados a la lucha política y militar desde tiempo antes y integrados con el Frente Sandinista también. Entonces, toda esa gama de personas habíamos creado podríamos decir, un contingente serio con el que atacamos Guaslala. Y atacamos Guaslala el 21, en el momento que el compañero Fanor, hoy comandante Humberto Campbell, llegaba con aproximadamente 27 miembros de la Pablo Bóveda. ¿Ve? Entonces integramos un equipo de trabajo, los dos grupos, muy fuerte, en el cual Humberto fue el primer jefe militar de Guaslala y me nombró a mí como el jefe político. La columna Pablo Úbeda es la emblemática columna guerrillera que mantiene viva la guerrilla en las montañas de Nicaragua.
Es decir, esa es la de Modesto, ¿no? Esa es, sí, eso es. Sí. Es decir, ese es el grupo guerrillero, digamos, icónico de la guerrilla sandinista. Así es. Sí. Y para nosotros nos consideramos que éramos unos chapuceros a la par de ellos. Pero sí, con una estatura moral y política que se agrandaba por la integración de aproximadamente unos 25 personas que habían tenido su roce y su integración a la lucha guerrillera anterior, donde apoyaron a Tomás, donde apoyaron al mismo Carlos. ¿Ven? Ahorita puedo hablar de los hermanos Centena, de Feliciano Herrera. Hay un hecho interesante, a Feliciano Herrera en Santa Lucía, la Guardia los atacó a ellos, a Chano, cuando estaban en un campamento en Santa Lucía, que es cercano aquí, o cerca del macizo de Peña Blanca, y le mataron a su esposa y le mataron a su hijo. Y el hijo se llamaba Feliciano Herrera, y el nombre que le dimos a Rancho Grande es Feliciano Herrera. Se perdió con el tiempo por razones de que perdimos elecciones y olvidamos que ese Feliciano Herrera, ese niño mártir de la Guardia, en el lugar conocido como Santa Lucía, llevó el nombre de Feliciano Herrera. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Qué ocurre el 7 de noviembre del 76 en la investigación que realiza Julio? Logra entrevistar a testigos de los hechos del 7 de noviembre del 76, fundamentales para poder dar con el lugar en que fueron enterrados los restos de Carlos Fonseca Amador. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Julio César Martínez Aguirre, que participa en 1979 en la recuperación de los restos de Carlos Fonseca Amador, en su localización, exhumación y traída a Managua. Aunque él no estuvo en Managua, en el acto del 7 de noviembre de 1979, que es un acto, tal vez algunos televidentes habrán estado y lo recordarán, es un acto sumamente emotivo, de la entrada de Carlos Fonseca a la Plaza de la Revolución, tal cual había ocurrido 4 meses antes, en julio del 79, a esa plaza abarrotada, llega aquel féretro para un acto que concluye en el depósito del féretro en lo que ya era el mausoleo de Carlos Fonseca, que es lo que más o menos lo que conocemos hoy, porque hay que recordar que en el año 91, si no me equivoco, en noviembre del 91, un ataque terrorista, o en un ataque terrorista intentan destruir el mausoleo con explosivos que parcialmente destruyen la parte sur del mausoleo, si no me equivoco. Bueno, a ver, julio de 1979, después de liberar Rancho Grande, el 20 de julio, de liberar Guaslala, el 21 de julio, ¿se producen algunos otros enfrentamientos más tarde? Sí, la Guardia salió huyendo, dejando un arsenal de armas y uniformes y muchas otras cosas más ahí en Guaslala. Y prácticamente muchos de los combatientes que andaban en el grupo nuestro y algunos combatientes de la Pablo Bóveda salieron a seguir a la zona de Las Vallas, a la Guardia que iba yendo hacia la zona de Honduras, y se dieron algunos enfrentamientos. Nosotros que entramos a la labor organizativa de cómo hacer posible desarrollar la región, desarrollar la revolución en esa región. A mí me tocó con el comandante Campbell revisar propuestas, aprobarlas, evaluarlas constantemente y avanzar en lo que más tarde se denominó
propuesta de desarrollo integral Carlos Fonseca Amador. Pero uno de los elementos importantes que yo le pedí al comandante Campbell que nos autorizara realizar la búsqueda de los lugares donde estaban nuestros combatientes, especialmente de Carlos Fonseca, Edgar Munguía, y otros combatientes que más tarde pudimos nosotros localizar y entregar a su familia. ¿Por qué encontrar esos cuerpos? ¿Cuál era la idea? Realmente para todos nosotros representaba un símbolo grande de lo que era nuestra lucha. O sea, en lo personal, haber oído el momento del combate de Carlos Fonseca, saber que estaba enterrado en ese territorio, por los testimonios que recibimos a lo inmediato que visitamos las zonas de Boca de Piedra, que es el lugar donde él cae, frente a la capilla de la Iglesia Católica, en una hondonada, ahí es donde se le hace la emboscada. Entonces, encontrar la posibilidad de encontrarlo y llevarlo a su pueblo es la búsqueda del guerrillero, es la búsqueda de la tumba del guerrillero. Y era un objetivo que nos inspiraba más a hacer las cosas que nosotros realizamos con mucha pasión en el territorio de Guaslala. Ok, entonces ustedes se meten, ¿qué fecha estamos hablando? Es decir, finales de julio del 79 ya. Sí, nosotros estamos hablando de finales de julio, o yo diría una semana después del triunfo de la Revolución. Nos coordinamos en un equipo que estaba integrado en una dirección de Rodolfo Amador Gallego, que era el responsable del Ministerio del Interior, más tarde responsable del Ministerio del Interior en Matagalpa, y que muere en una emboscada en San Ramón junto con su hermano. Y también el compañero, el Chele Adirán, ahorita no recuerdo el apellido. Ahí tenemos una foto de los tres, sí. De camuflado. ¿Esa foto más o menos de qué momento es? Sí, esa foto es de julio 79. Ya esos son uniformes recuperados de la Guardia. Sí, ya estamos nosotros en la investigación. Aquí están, para los que miran en la pantalla, de izquierda a derecha, está Gallego, ¿verdad? Que es el primero, el de barba. Sí. Adrián, que está en el centro, ¿verdad? Y Julio, nuestro entrevistado, que está totalmente a la derecha, en el extremo, ¿no? Con boina, una boina. Sí, ahí estamos prácticamente. Esa foto la tomamos en Dipina. Y ya prácticamente esa foto es una foto de celebración de haber encontrado los restos del comandante. Y realmente dentro de nuestra misión, que dilató varios días y en 2 visitas a diferentes comunidades de ese territorio, Adrián era el jefe militar del equipo, Rodolfo era el jefe de seguridad nuestro, y yo era el jefe de investigaciones. Él recopilaba la información y dirigía los pasos que teníamos que hacer, y me reunía con las comunidades y con los dirigentes comunales que fuimos creando en cada lugar para que ellos nos ayudaran en la investigación. Ok. Esa investigación incluye más o menos una descripción o darse una idea del combate. Yo hasta hace poco la idea que tenía es que había ocurrido en una zona plana, ese enfrentamiento, y que había sido una cosa totalmente fortuita. Pero de acuerdo a los testimonios que ustedes recogen, la Guardia monta una emboscada. No saben si un grupo va a pasar o no, pero tienen alguna información que hay un grupo cerca, y montan una emboscada en esa zona, en una hondonada. Así es. La capilla de Bocas de Piedra todavía está ahí, se encuentra en una loma. Esa loma tiene aproximadamente unos 100 metros de declive y termina en una hondonada donde a la orilla de la hondonada hay un caminito donde hay una maleza, y detrás en ese tiempo había una maleza, y detrás de la maleza había un caminito que se avanzaba de la dirección podríamos decir, de Dipina hacia la zona de las vallas. ¿Ve? Entonces se supone que ese era el tránsito que iba el comandante en dirección a las vallas. Y eso hay varios testimonios que así lo señalan.
Pero también, como bien lo has dicho, el combate, o más bien la emboscada, porque no eran un grupo de guerrilleros, sino que realmente se supone que eran 2 o 3 personas, de los cuales verificados 2, porque junto con Carlos cae un campesino leonés que le acompañaba. Lamentablemente no tengo el nombre, pero sí voy a pasártelo en otro momento, porque sus familiares en León y amigos como el teniente coronel Adolfo López Quintero nos ha verificado ya la familia de ese compañero en León, y desgraciadamente por razones de trabajo y por haberme perdido en la historia de Nicaragua, yo estuve ausente de las relaciones para poderle darle en menos tiempo seguimiento a estas investigaciones. Ok. Se produce la emboscada, estamos hablando ya prácticamente es el final del día, estamos en las últimas horas de la tarde del día 7 de noviembre. ¿Qué cuenta el testigo que ustedes tienen? El testigo es el vigilante de la capilla. Sí, él es prácticamente el resguardador de la capilla, es don Matías López, es una persona mayor, posiblemente en ese tiempo, pues hoy ya seguro que pasó mejor vida. Don Matías tenía aproximadamente unos 60 años, tenía una gran lucidez y era un hombre muy noble. Nosotros, pues, en el momento que hacíamos la investigación, no paramos solo en pedirle su declaración ahí en Bocas de Piedra, sino que avanzamos con él a través de todo el territorio para seguir los pasos de dónde podría estar Carlos Fonseca. Porque él nos dio el testimonio que la guardia lo obligó a cortarle las manos y la cabeza. Y lo que llevaron a Managua, después de que la guardia se atrevió a meterse al Zanjón a las 6 de la mañana del día 8, fueron solo las manos. Pero esas manos regresaron. Y el testimonio, nos dice Matías López, es que 2 bolsas plásticas montaron los cadáveres que habían encontrado en el Zanjón, los montaron en un helicóptero, el helicóptero voló, podríamos decir en dirección sur, no podría afirmarte esto muy exactamente, y se oyó el rugido que después disminuyó y aterrizó muy cerca. Eso no es tan cerca, porque prácticamente para nosotros representaba aproximadamente unas 10 horas de camino, recorrer entre lo que podría ser la valla, lo que podría ser Bocas de Piedra y la zona de Sinica, que es donde, la zona de Dipina, que es donde al final la guardia enterró los restos de Carlos Fonseca. Ok, que es donde aterriza el helicóptero. Donde aterriza el helicóptero. Sí. Nosotros, después de muchas, podríamos decir, conversaciones a través de todo el camino con todas las casitas del caserío, seguimos la pista del helicóptero y todas coincidieron. Y en Dipina pudimos localizar al profesor Juan Francisco Paladino, que él nos dijo literalmente lo siguiente: la escuela estaba al extremo, a un extremo de Dipina. Y él dice que el día que el helicóptero aterrizó aproximadamente a 30 metros de la escuela. Un guardia llegó corriendo y le dijo: salgan todos, váyanse, no vuelvan a ver nadie para atrás, sáquenmelos a todos. Y todos los niños salieron corriendo y los sacaron a todos corriendo de la escuelita, y él sí se atrevió a volver a ver para atrás, con el pretexto que estaba buscando más niños que venían. Y vio cuando la guardia sacó las 2 bolsas y se dirigió hacia el norte de la escuela con las 2 bolsas. Más tarde, cuando la guardia desapareció, ellos pudieron lograr llegar a encontrar el montón de tierra donde habían sido enterradas las bolsas. Por supuesto que después de 3 años que nosotros llegamos, no nos fue fácil encontrar el lugar. Y un día que teníamos que regresar a Guaslala, sí encontramos el montoncito de tierra, pero ya no logramos desenterrar porque nos tomó la tarde. Okay. Y le pedimos al señor, que yo lo he puesto aquí con su carta, que nos localizara y nos mandara. Él se llama
Jesús Espinosa Duarte. Jesús Espinosa Duarte. Sí. Él nos manda... ahí está la carta de Indipina, departamento de Celaya, empieza la carta Guaslala. Sí. Estimado compañero Julián, dice. Por ahí empieza la carta. Y sí, la carta en su segunda página y final, o en su tercera página, no, segunda página y final, que es la contracara, ¿no? Sí. Termina diciendo, esta tumba está en esta forma, y pone la forma en que están los dos cuerpos, que es lo que podemos ver al final de la carta, ¿no? Sí, y la otra cosa de eso que es interesante, pues porque aquí está bien detallado en la carta, y este es un detalle que no te lo había dado, es que dice, están con la cabeza, ¿ves? Y lo que no tienen es las manos. O sea que las manos, parecer, no fueron regresadas después de que vinieron a Managua, ¿ves? Y no las encontramos. Sí. ¿Ves? Entonces, eso es parte de la carta de referencia, por lo cual, después de una coordinación con autoridades de la Dirección Nacional, en este caso el comandante Barce, Bayarno nos indicó que nos coordináramos con Roberto Sánchez. Y Roberto Sánchez, establecimos una coordinación por la cual él envió un helicóptero panameño, de esos de Chimbombita, que alcanzábamos solo 2 personas, y fue Rodolfo Amador Gallegos y mi persona los que fuimos al lugar, al punto donde estaban, desenterramos, recogimos los restos y los colocamos en una urna especial que nos había entregado Roberto. Ok, vamos a hacer pausa y vamos a hablar acerca de ese momento, el momento de la exhumación. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Julio César Martínez Aguirre, que participó, propuso y participó en la investigación para encontrar los restos de varios guerrilleros sandinistas caídos en la zona de Guaslala y Celaya Norte, entre ellos, que es el primer gran hallazgo que realizan, el de Carlos Fonseca Amador. Una investigación que incluye datos acerca de la forma en que se desarrolló el combate en el que cae el fundador del Frente Sandinista, y más tarde la investigación lleva a la localización del cadáver de Carlos Fonseca, que no está enterrado en Boca de Piedras, o que no fue enterrado en Boca de Piedras, donde se produce el combate en la zona de Sinica, sino en Dipina, unos kilómetros al sur al sur de Boca de Piedra, muy cerca de una escuela, o de la escuela de Dipina. Ustedes no participan exactamente en el movimiento de tierra, porque es decir, de acuerdo a la carta de Jesús Espinosa Duarte, donde él describe la forma en que están los cuerpos, ellos son los que levantan la tierra. Sí, los que hacen excavación, digamos. Nosotros creamos un comité, un comité que le llamamos Comité de Defensa Sandinista, y Jesús es el coordinador, y yo le doy la tarea de que descubra eso y localice y nos avise. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que regresar a Guaslala y se nos hizo tarde. Ese día que descubrimos, llegamos de noche a Guaslala, y al día siguiente, muy de mañana, o temprano de la mañana, pues nos llegó el mensajero con la nota que yo tengo aquí, que conservo en original. Esa nota pues nos hizo ya prepararnos, y esa nota nos hizo ya hacer pública ante las autoridades nacionales, o entre los miembros de la Dirección Nacional, que dieron la orden de organizar a Roberto Sánchez el apoyo para la exhumación. Ok. ¿Cómo tienen ustedes certeza de que, porque ahí lo que encuentran prácticamente ya es más huesos que cuerpo como tal? Es decir, encuentran huesos, encuentran alguna ropa. Sí. ¿Cómo identifican ustedes y cómo ustedes tienen certeza que lo que encontraron, que los restos que encontraron son los de Carlos Fonseca?
Bueno, científicamente no me voy a meter a esos detalles, ¿no? Pero hay un elemento lógico de fechas y tiempo y movimiento de lugares donde se mueve un helicóptero, donde llega un helicóptero, donde se avanza hacia un lugar donde están enterrados unos cadáveres, y esos cadáveres ahí están. Y esos cadáveres, que eran 2 enterrados, en 2 encontrados. Una de las cosas que yo puedo decir que a mí me admiró mucho es que cuando, bueno, nosotros no lo descubrimos porque, como te digo, lo descubrieron ellos, pero volvieron a enterrar. Cuando había que volver a desenterrar, sí participamos. Y a mí me asombró encontrar la tela de la ropa de Carlos íntegra. ¿Ve? Era un pantalón que tiraba azul oscuro, pero no sé cómo llamarle, era un pantalón... Sí, porque Jesús lo describe como vestían de verde olivo. Sí, sí, era como azulado oscuro, ¿ves? Y era, o sea, la ropa estaba, principalmente el pantalón estaba íntegro, ¿ves? Y un fajón. Y había fajones militares, pues. Habían otras prendas, muchas cosas se depositaron junto con ellos en la urna especial que nos entregó Roberto Sánchez. ¿Ves? Algo que es importante, y quizás esto nunca lo he mencionado, es que cuando nosotros dijimos públicamente que llegamos a Dipina tal día a desenterrar, llegó el mensaje a Dipina. Y jamás en la historia de lo que nosotros habíamos realizado de convocatorias populares o masivas en las comunidades de la zona de Guaslala habíamos encontrado una manifestación tan masiva como esa que se realizó en el momento que nosotros exhumamos a Carlos Fonseca. Yo calculo que habían unas 500 personas que no sé realmente de dónde salieron porque el pueblo era pequeño. Eran personas de todas las edades. Sí, Dipina, que un caserío de unas 40 casas, 50 casas. Sí, posiblemente. Pero habían gente de muchas comunidades y lamentablemente no nos quedó tiempo ni nos quedó oportunidad para hacer entrevistas, pero sí fueron cantidad de testimonios del conocer de Carlos. Ellos que miraron la ropa, muchos dijeron ese era el que andaba, ese era el color del pantalón que andaba. Todo eso lo convivimos con la gente y la gente tenía en manifestaciones de aprecio, de cariño y de estimación por los caídos. Fue muy grande, fue una manifestación espontánea, que no son las que podríamos hablar en estos tiempos, que tenemos capacidad de convocatoria. Nosotros no la convocamos, solo sí comunicamos a ellos que llegamos ese día a traerlo. Y ellos se hicieron realmente una convocatoria para despedir a Carlos. Y despedirlo como amigo, como conocido, como el hombre que estaba en el CUN, como el hombre que estaba en las comunidades desde donde él provenía, probablemente antes de llegar a Boca de Piedra. Es que pregunto esto, ¿cómo ustedes identifican? Porque es decir, cuando en el año 76 ustedes están a 30 kilómetros de Boca de Piedra con los sacerdotes Merinol, están recogiendo testimonios de las masacres de la Guardia, de los abusos de la Guardia. Seguramente ya han hablado con las mujeres del CUA y han contado su historia, las mujeres del CUA, que ya para esa época empieza a sonar el testimonio de las mujeres del CUA, de cómo suben a campesinos a los helicópteros de la Guardia, especialmente de ahí, del lado de Guaslala. El helicóptero sale y regresa ya sin nadie, es decir, regresa sin el detenido. Entonces, muchos suponen que esos cuerpos fueron dejados caer desde el aire, desde la altura. Pero puede haber ocurrido también lo que ocurrió con este helicóptero, que en 2 bolsas recogió los cadáveres ahí en Boca de Piedra y los lleva a Dipina. Es decir, era una práctica de la Guardia, pues de alguna manera desaparecer cuerpos también. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo hay certeza de que ese sí es el cuerpo de Carlos Fonseca?
Por lo mismo, porque si fueron enterrados en bolsa los encontramos. Si llegaron a la escuela de Dipina y salieron hacia un lugar que estaba más o menos aproximado, conocido, y lo localizamos en el lugar y encontramos las bolsas y los encontramos a ellos, es que estamos hablando de esto. Pues. Por eso hay otros detalles, hay algunos que no me atrevo ¿cómo diría yo? A decirlo tácitamente, es cierto, pero por ejemplo, Luis García, un dirigente del Partido Socialista de las Brisas, cerca de Guaslala, él me aseguraba de que él estuvo en Moscú con Carlos en la misma época. Y algo que sí yo pude comprobar, porque tanto los hermanos Centeno, que también estuvieron en Moscú, les hicieron un trabajo dental, que es un trabajo un poco especial, no es como los trabajos normales que nosotros tenemos. Y esos trabajos mensuales en una misma clínica que los llevaron. Él dice, me dijo posterior a esto hecho, don Luis García, que él estuvo en la misma clínica donde atendieron a Carlos. Y sí, los trabajos dentales que tenía la mandíbula de Carlos eran similares a los trabajos dentales que tenían los muchachos, los señores que habían estado en Moscú. Tal vez no era cierto que en la misma época, pero sí. ellos sí estuvieron en Moscú y tenían el mismo tipo de trabajos dentales. Okay. Eso es algo que sí, como te digo, no es una afirmación, pero sí es un hecho comparativo. El cuerpo que ustedes encuentran, que identifican como Carlos Fonseca, tiene dos detalles que a mí me llaman la atención, y los conversábamos ahora temprano. Para empezar, sería un impacto que tiene él en la parte alta de la caja torácica, ya buscando el hombro derecho. Sí, sí. Y además tiene una fractura en el cráneo. Sí, sí. Eso sí yo lo pude verificar. Tenía destrozado un poco la caja torácica, que seguro eso afectó los pulmones, y tenía también una fractura en el cráneo, si no me equivoco, al lado izquierdo. Entonces, para mí, desde un punto de vista clínico, tal vez no soy médico, pero me parece que ese tipo de impactos, si lo recibió en los primeros momentos de la emboscada, porque ahí eran, según testimonio de Matías López, 80 guardias que estaban disparando indiscriminadamente hacia el Sanjón. Entonces, si él no tiene más disparos, porque cae inmediatamente. Y un daño de esa categoría no es para que un hombre quede vivo para el día siguiente. Sin atención, sin recibir ningún tipo de sobre todo sin atención. Sí. La guardia no combatía, o sea, la guardia disparaba indiscriminadamente a la hora que se le ocurría en la noche. Y no tuvo el valor de ir a asomarse que había hecho, sino que hasta que alumbraron las primeras horas de la mañana es que acuden. Esos son parte de los testimonios que los corroboramos con él, con Matías López y con otras personas que pudieron estar cerca de ahí, pero que no logramos, como decir, anotar, o sí anotamos, pero no tengo el registro de sus nombres. Ok, los cuerpos son levantados, son depositados en una especie de urna que han enviado desde Managua y son trasladados a Matagalpa. Sí. Nosotros los traímos podríamos decir, en un depósito especial que nos entregó Roberto Sánchez. Luego, en Guaslala, los trasladaban a un ataúd. Okay. Entonces, el ataúd lo que lleva es dentro ya la urna hermética que posiblemente sean apropiadas para ese tipo de rescate. Y de esa manera, si no me equivoco, lo velamos en Guaslala y al día siguiente, esa misma tarde creo que salió. Para Matagalpa. Nosotros disciplinadamente se lo entregamos al jefe militar y él se lo entregó a David Blanco, que fue la persona que tuvo
la responsabilidad de trasladarlos a Matagalpa, donde creo que estaba Tomás Borges y parte de la Dirección Nacional. Esperando, sí. El equipo que nos tocó hacer la investigación, el rescate y el traslado a Guaslala, nos quedamos todos en Guaslala. Nosotros no participamos de los eventos de Matagalpa ni de Managua. Ok, ¿qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del 8 de noviembre de 1979, que nosotros entregamos eso al comandante David Blanco. Ok. Vamos, hacemos pausa. Estamos conversando con Julio César Martínez Aguirre, que participa en el rescate, en la exhumación de los restos de Carlos Fonseca Amador en el año 79. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Julio César Martínez Aguirre, que participa en la exhumación de los restos de Carlos Fonseca Amador en Dipina, en el municipio de Guaslala, en el año 1979, y los entrega para su entierro más tarde, en las siguientes horas, en Managua, en lo que hoy es el mausoleo que contiene estos restos de Carlos Fonseca Amador. Quiero preguntar sobre las emociones de esos días, porque decía yo, el acto aquí en Managua fue un acto muy emotivo. Había gente que lloraba, que nunca conoció a Carlos Fonseca y tenía alguna noción de esos primeros meses. Estamos hablando de julio para acá, porque estamos hablando además de un acto masivo, ¿no? Y gente lloraba en esa plaza en el momento en que llegan los restos que llega el féretro que contiene los restos de Carlos Fonseca Amador y entra a la plaza, que entra del lado de la catedral. La tarima estaba en el frontispicio del Palacio, hoy Palacio Nacional de la Cultura. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes, de este grupo, al encontrar esa tumba y realizar el hallazgo? Mira, en lo personal, para mí es un sentimiento profundo, revolucionario, de orgullo de haber logrado un objetivo que creía necesario como un objetivo de nación. Y esas alegrías y esos sentimientos que se pudieron dar en Managua, que no los conocimos ni los disfrutamos, sí quiero transmitir que lo más emocionante para nosotros fue esa efervescencia popular de Dipina y las manifestaciones emotivas, igual que en Managua, de los campesinos de esos territorios. Muchos de ellos eran delegados de la palabra que hicieron oraciones de paz desde ese entonces, de tranquilidad, de unidad y de búsqueda de cómo seguir un ejemplo de Carlos y de cómo debíamos de seguir una lucha para progresar todos unidos por este país. Yo recuerdo eso y eso lo siento actual con la firmeza de su momento. Fue muy grande eso. Es muy grande esto. ¿Qué cosa me llama la atención? El 7 de noviembre del 76, cuando se produce el combate en que cae Carlos Fonseca, un grupo de religiosos Merinol reza, ora por lo que está ocurriendo. Seguramente encomiendan el espíritu de los masacrados, porque ellos piensan que es una masacre, ¿no? Encomiendan el espíritu de los masacrados y de los masacradores al Señor. Y cuando son exhumados los restos y salen de Dipina, hay gente también rezando. Es decir,
me llama mucho la atención ese par de hechos, ¿no? Para mí lo siento como un compromiso cristiano real. Nuestros hermanos sacerdotes capuchinos, tanto nicaragüenses como norteamericanos, que trabajaron en toda esa zona azotados por la violencia de la dictadura somocista, fueron testimonios vivos de compromiso con esa zona, con ese territorio. Y el honor de haber conocido posiblemente a una santa como es Maura Clark, que igual que los capuchinos de ese entonces en la zona del Atlántico, tenía un compromiso permanente con los nicaragüenses, estaba tratando de inducir a la denuncia internacional. Y es una mujer simple, sencilla, recordada por muchos de nosotros, pero olvidada en el propio barrio que dedicó, como fue Ciudad Sandino, antes Open 3, en una atención tan grande de compromiso que la llevó a la muerte cuando quiso llegar a trabajar por los pobres en San Salvador. Entonces yo creo que el compromiso cristiano debe entenderse bien, y esos compromisos cristianos son los que llevan a la oración, a la paz y a la tranquilidad y a la unidad de los pueblos, y vale la pena imitarlo. Ok, ya casi terminándosenos el tiempo, desafortunadamente. Han pasado 40 años de esta historia de la investigación, hallazgo, exhumación de los restos de Carlos Fonseca, de Carlos Munguía, de Claudia Chamorro y de otros combatientes, guerrilleros del Frente Sandinista caídos en esa zona de Guaslala, Celaya Norte. Y todavía no hay un testimonio escrito tuyo. Tengo muchas partes escritas, pero cuando tuve la oportunidad, cuando entré en la etapa de jubilación, que pude haber continuado con mis escritos, entré a un compromiso especial con el Círculo Literario de los Adultos Mayores. Con el CLAM. Sí. Y me convertí en redentor de buscar publicaciones de todos nuestros amigos y compañeros del clan, y lo hemos logrado. Hoy que hemos entrado en una etapa de madurez, me quiero dar este año para que el próximo 8 de noviembre o 7 de noviembre te esté entregando un libro, pero un libro que quiere crear, primero, que tenga un contenido de verdad profunda, de ejemplos en el camino, y que impacte a la juventud nicaragüense, especialmente a mis hijos y a los jóvenes de Nicaragua. Yo creo que vale la pena no solamente escribir la historia que vale la pena conocer, sino que esta historia sea leída. Y si hay que leerla en internet o trasladarla, pues vamos a hacerla por todos los medios que los jóvenes utilizan. Yo estoy trabajando con algunos jóvenes y quiero que me ayuden para que las enseñanzas de hace 40 años las actualicemos. Quiero que sea un libro que ayude a enfocar la realidad y la historia como debe enfocarse en Nicaragua, para que nos convirtamos en sujetos constructivos de la paz, de la unidad, de las transformaciones y del desarrollo. Carlos Fonseca quería eso. A Carlos Fonseca hay que rendirle honor con cosas buenas. Y nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Y si antes no le dediqué el tiempo, me comprometo a dedicárselo. Bueno, 8 de noviembre o 7 de noviembre del 2020, 44 años más tarde de la caída de Carlos Fonseca, 41 años después de la exhumación y traslado de sus restos a Managua, el libro de Julio. Vamos a esperarlo. Muchas gracias, Julio, por este testimonio. Bueno, estamos a la orden. Gracias también a nuestras amigas, amigos
televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.